Otras voces, como lo prometimos, tenemos en línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Él es Ramiro Caggiano, él es abogado, es comunicador popular y doctor en lingüística. Es un argentino que está viviendo en San Pablo, Brasil. Muy buenos días, Ramiro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Caggiano Blanco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, el gusto es mío, por favor. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ramiro, contame, ¿hace cuánto estás viviendo en San Pablo? Y ya hace 23 años, ya hace bastante. Claro, sí. Claro. Bueno, mira, te llamamos para que vos trabajás en la comunicación, estás muy involucrado también con los temas de Argentina, ¿no? Pero que no, con toda la comunicación regional, ¿no? De la patria grande. Contanos cómo viviste este triunfo de Lula para su tercera presidencia. Bueno, es una especie de mezcla rara, ¿no? Por un lado, de miedo, porque realmente teníamos miedo que Lula no pudiera ganar. Sí. Y ganó por 2 millones de votos. Que yo sé que mucha gente cree que puede parecer poco, pero es mucha cantidad de votos. Nosotros, yo y otras personas más, pensamos que Lula podía ganar por mucho menos votos, porque acá se puso en funcionamiento la maquinaria del Estado de una forma ilegal, descarada, de una forma nunca vista antes. Tenía mucho en contra, Lula. ¿Cómo? Que tenía mucho en contra Lula, digamos, en lo que es la elección. Bueno, todo en contra. Para que se hagan una idea, porque acá no es solamente, digamos, las instituciones del Poder Ejecutivo, como normalmente suele ocurrir más o menos en todos los países. Acá son las instituciones de las fuerzas de seguridad, el Ejército, la Policía Caminera Federal, que Bolsonaro se la apropió, se la hizo una fuerza prácticamente partidaria, ¿no? Partidaria y personalista de él. Las policías militares, que son las policías, imagínense, todas las policías de las provincias de Argentina son todas, acá en Brasil son policías militares y que responden al ejército, y estaban muy metidas con el bolsonarismo. Solo para comentarles un solo hecho, ¿no? Que puede marcar un poco, dar una dimensión de lo que es el uso de estas fuerzas. El mismo domingo en las elecciones se hicieron casi 600 operativos de tránsito, cosa absolutamente inédita porque no se hace casi nunca nada, en la región del nordeste de Brasil, donde es la región donde Lula saca más votos. Ahí gana aproximadamente en una proporción más o menos de 65% a 30%. Claro, mucha diferencia. Para que la gente no fuera a votar. Ya el Tribunal Superior Electoral, que sabía de esta movida, le prohibió. Y eso, ¿sabés qué hicieron? Dijeron, no. La prohibición de la justicia no dice que no sea intermunicipal. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a impedir que la gente fuera a votar de una municipalidad a la otra. Pero no es toda la gente. Si, por ejemplo, una persona tenía una camiseta amarilla, que es con la que se identificaban, amarilla de la selección brasileña, que es con la que se identificaban los bolsonaristas, no los paraban. Tenía una calcomanía en el vidrio de Bolsonaro, no los paraban. Hubo un caso así, digamos, que fue grabado, ¿no? Que le preguntan, ¿por quién va a votar usted? Por Bolsonaro. Y no tenía ninguna calcomanía en el auto. Entonces le pusieron una calcomanía de Bolsonaro en el auto y pasó sin que lo pararan más en ningún otro lugar. O sea, esto es el uso evidente, absoluto, arbitrario de la policía caminera. Únicamente se hizo esto en esa región. Y ahora, después que Bolsonaro quiso hacer la captura del Capitolio, la invasión del Capitolio a la brasilera, cortando las rutas en Brasil, que terminaron ayer, nosotros vimos que la policía caminera en realidad no solamente no cumplía las órdenes de levantar los piquetes, sino que hasta les decía a la gente, bueno, no vamos a hacer nada acá mientras ustedes no lo ordenen, porque nosotros nos debemos a ustedes que nos pagan el sueldo. Sí, sabemos que hay una orden de la justicia que podemos estar cometiendo un delito de prevaricato. Sí. Pero bueno, ustedes nos pagan de esa manera, y por eso que se mantuvieron artificialmente durante 4 días hasta el jueves. Terminaron ayer en realidad. Hoy puede quedar algún grupito suelto, pero fueron 4 días que pararon las principales autopistas del país.
y eso significó que muchas ciudades no tuvieran gasolina, nafta, que no llegaran los alimentos, y que mucha gente perdiera plata. Y mucha de esa gente fueron empresarios que lo apoyaron a Bolsonaro y empezaron a presionarlo. Bueno, paremos con esto, porque ustedes están queriendo que la gente corte las rutas y que los militares den un golpe, que los militares no van a dar un golpe de Estado. Así fue, no van a dar un golpe de Estado. Y nosotros estamos perdiendo plata. Entonces el jueves todo el mundo se reía porque salió a la Zelensky, ¿no? Con una camiseta muy parecida a la de Zelensky, en un ambiente muy parecido a los que da las conferencias de prensa Zelensky. Dijeron que a la Zelensky salió con cara de arrepentido, con cara de triste, a pedir que por favor dejaran de hacer piquetes, porque esas son cosas de la izquierda. La izquierda no hace piquete, pero bueno, que son cosas de la izquierda y no son cosas de la derecha, y bueno. Pero bueno, digamos que se pacificó mucho, y mientras todo esto ocurría, esta semana tan convulsionada que hemos tenido, los mercados estaban eufóricos. Bajó el dólar muchísimo, subió la bolsa de comercio, o sea, realmente Bolsonaro era, digamos, una piedra en el zapato de casi todo el mundo, Lo que pasa es que, bueno, tenía institucionalmente, como digo, raíces muy pero muy fuertes en el ejército, en las fuerzas militarizadas, como digo, las policías militares, ¿no? ¿Y en la sociedad? ¿Qué sector social apoya a Bolsonaro? Y es un sector muy variopinto. Excelente pregunta, Macarena, es muy variopinto. Tenemos, por ejemplo, por un lado, los de la clase media alta de siempre, la clase media alta decepcionada, la clase media endeudada de siempre, la clase que compró la retórica de la Lavallato, de que el Partido de los Trabajadores es el único corrupto que en Brasil. Claro. Esa fue terrible, para que te hagas una idea, Macarena, en el 2015, cuando comenzó esta cuestión maciza de la crítica al Partido de los Trabajadores, 250 intendentes que eran del Partido de los Trabajadores se cambiaron de partido porque si no, no podían seguir gobernando sus respectivas ciudades. Bueno, hay ese sector. Después hay un sector muy grande también que es de gente muy pobre. Es de gente muy pobre que de alguna manera están fuera del sistema. Los que les decimos los uberizados, por decirlo de alguna manera, son los sectores, gente muy pero muy precarizada, que les gustaría tener beneficios sociales como vacaciones, domingo pago, 8 horas de trabajo, y que trabajan 10, 12 horas por día, pero lo que no tienen, en lugar de anhelarlo, lo ven como un privilegio, lo ven como una cosa que no está justa y que los otros tengan y ellos no, y se rebelan contra eso. Y también en estas manifestaciones vimos mucha gente trabajadora, gente de la periferia, que está de alguna manera, como les digo, muchos de ellos son uberizados, desencantados con el Partido de los Trabajadores, que buscan una alternativa. Y este discurso de extrema derecha, donde hay fórmulas muy fáciles de entender, donde se plantea todo entre amigos y enemigos, los buenos y los malos. Como decía una manifestante cuando la policía soltó gases lacrimógenos en uno de los piquetes para que dejaran de hacer piquetes, ¿no? Nos están atacando al pueblo de bien, o sea, ellos se creen los pueblos la gente de bien, y los otros son la gente del mal, digamos. ¿Sabés que eso que decís me parece clave? Y creo que tenemos que hacer un buen análisis de eso, porque acá en Argentina eso también sucede, ese fenómeno también sucede. Yo me acuerdo que había un lema que decía: los chicos de Rappi que votan a Milei. Y nosotros hicimos un editorial de acuerdo con eso. Y es un fenómeno que pasa. Milei, bueno, acá es el representante de los libertarios. Y que vos decís, pero estos chicos y había un grupo de trabajadores de estas empresas de Rappi, de reparto, que no tienen ningún derecho laboral, porque no son para la ley, no son reconocidos como trabajadores en relación de dependencia, por lo tanto no tienen beneficios de la ley laboral, y que apoyan y vos decís, pero si llegara a ganar alguien como Milei, por ejemplo, que no cree en los derechos laborales y no cree en los sindicatos, estas personas no van a pasar a estar en una situación mejor tampoco, y aún así lo apoyan, porque ven por ahí otros trabajadores sindicalizados con otro poder de negociación, los ven como que son privilegiados, como que no son, como que fueran otra clase. Yo creo que este fenómeno lo tenemos que analizar. Sí, mucho, y ellos utilizan algunas palabritas que tienen un significado, viste, que no es un significado muy determinado. Cuando Milei habla, por ejemplo, de la casta,
¿Qué es la casta? Claro. La casta, fíjate que la utiliza para todas las cosas, para los políticos, para los sindicalistas, para los trabajadores sindicalizados. Todo lo que no me gusta es la casta. Acá más o menos, por eso está muy bueno Macarena, porque no es una cosa de Argentina ni de Brasil, es una cosa que está ocurriendo en Latinoamérica en general y en algunos lugares del mundo también. Acá no es la casta la que se usa, pero se usan términos más o menos parecidos, ¿no? Entonces, a veces en Brasil hay una cosa que es interesante, que es todo eso que está ahí, o sea, todo eso que está ahí. ¿Qué es todo eso que está ahí? Fíjate, una cosa absolutamente abstracta, pero cada uno le va metiendo el contenido que cree necesario, ¿viste? Y que puede cambiar, y cambia a veces de persona a persona y de momento a momento. Es interesante porque es un fenómeno que se da y está muy relacionado con otro fenómeno que es el uso de las redes sociales, ¿no? Por ahí se habla mucho de la fake news. Sí. Y no está mal hablar de la fake news, pero la fake news es un concepto muy limitado, porque mucha gente dice, no, gente, fake news que es mentira. Sí, es verdad, la fake news es una mentira, está bien, pero es una mentira que tiene una fuerza de verdad para un grupo muy grande de gente. No es simplemente una mentira, y es tan fuerte que a mí me hace acordar mucho, estábamos comentándolo anoche, en otro programa, perdón, Macarena, que me hace acordar mucho a la alegoría de la caverna de Platón, donde la gente veía la sombra, y la sombra en este momento son las redes sociales, y no veía el mundo exterior porque no se animaba a salir, que sería supuestamente el mundo de la verdad. Pero la sombra, para esa gente, es la verdad. Entonces, por más que uno les diga que hay otras cosas, que hay otro mundo, que eso es mentira, que Cristina no se robó un 3 PBI porque eso es imposible, y de que Lula no fue inocentado, sino que ya siempre fue inocente y fue mal. No, es muy difícil de dialogar y hay que establecer nuevas estrategias para hablar con esa gente porque es un sector importante de la sociedad. Muy importante. Y claro, y viste, y yo creo, con la verdad vamos a... No, hay que ver cómo se dice esa verdad, en qué momento se dice esa verdad y qué estrategias tenemos, porque es un fenómeno que está corroyendo las estructuras sociales de la sociedad. En Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, con los sectores de Keiko Fujimori, en Colombia ganó Petro y ya estaban desesperadamente a salir a hablar mal de comunista y de la negra, que era la vicepresidenta, cómo lo iba en contra de los negros. Entonces vos fíjate que no es que sean racistas, en ese momento se les dio por el lado racista, pero mañana puede ser por... Se va ese odio que se va generando, que crean estas redes sociales, es medio como que se desliza, ¿viste? Hoy es contra el planero, mañana es contra el paraguayo inmigrante ilegal, pasado es contra la clase media que apoya a kirchneristas porque es un idiota y no sabe pensar, y así, ¿viste? Entonces es un dispositivo social pero muy peligroso y hay que trabajar en conjunto para ver cómo se desarticula, Macarena. Muy bien lo que estabas colocando. Gracias. No, es que es interesante porque uno ve que en realidad parece que es un fenómeno muy de acá y decís, no, lo comparás, ahora uno lo compara también con otras realidades, con otros países y decimos, bueno, también cómo interpelamos a ese sector de la sociedad. Por ejemplo, en nuestro país la mitad de los trabajadores trabajan negro, entonces vos decís, son trabajadores que no les llegás con el tema de la paritaria, vos hablas de la paritaria y hay trabajadores que no les llega nada de eso, que no van a cobrar un aguinaldo ahora, que no le hablan del impuesto a las ganancias, y sé yo que tengo años luz para que me agarre el impuesto a las ganancias. Porque hay una realidad muy difícil. Por ahí pensamos que la sociedad se está derechizando y lo que nos estamos dando cuenta es que justamente hay una carencia. De beneficios sociales para esta gente, ¿no? Para mí por él no puede pasar por otro lado. Y si la derecha les habla de eso y les llega, y bueno, nos saca terreno a nosotros, no es que se saca porque acá también se debatía, bueno, si Milei, por ejemplo, le sacaba votos solamente a Cambiemos. No, Milei también le puede sacar votos al frente de todos. ¿Por qué? Porque apela por ahí a esos sectores a los que que nadie en la política les está llegando. Entonces, bueno, ahí se agarra y bueno, saben cómo llegarle, por ahí son muy hábiles en el uso de las comunicaciones, de las herramientas que por ahí nosotros no le prestamos atención y bueno, de alguna manera llegan. Vos sabés, Macarena, que este tema de ver las cosas así aisladamente, pensando que son cosas propias de cada país y que no son parte de un fenómeno que es un poco más regional y hasta global, trae consecuencias. Acá en Brasil, por ejemplo, pagaron un poco las consecuencias de no haber visto lo que pasaba en Argentina con las marchas destituyentes contra Cristina Kirchner allá en entre el 2012 y el 2014.
Sí. Yo les decía a mis compañeros aquí, gente, estas marchas que estamos viendo ahora, que comenzaron acá en Brasil en diciembre del 2014, apenas terminaron las elecciones que ganó Dilma Rousseff, ya comenzaron con las marchas, ¿sí? Yo les decía, miren que esto va a crecer, les decía. Miremos la experiencia argentina, las primeras marchas destituyentes contra Cristina eran 300 personas, 200 personas, hoy fueron multitudinarias. No, pero Argentina es diferente, Brasil es diferente. Digo, no, estoy viendo los mismos elementos, estoy viendo el mismo discurso, estoy viendo la misma insanidad en las demandas, le digo. Esto, bueno, y dicho y hecho, ¿no? Pasaron las vacaciones y mi trabajo de doctorado es justamente ver las similitudes entre las marchas destituyentes contra Cristina y las marchas destituyentes contra Dilma Rousseff, y es igual, a veces son el mismo discurso traducido, los mismos enunciados traducidos, las mismas lógicas por detrás de las protestas. Es impresionante, y bueno, Brasil lamentablemente no se preparó y tenía la experiencia de Argentina, reciente, porque había pasado en Argentina muy poquito tiempo antes. Lo que pasa es que, bueno, Cristina consiguió lo que Dilma no consiguió, que es colocar la gente, el kirchnerismo en la calle en contraofensivas, y con eso terminó el mandato, consiguió los 5 años. Porque vos te acordás, Macarena, que para cada marcha que ellos hacían siempre había una de los nuestros, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre había alguna. Yo creo que nuestra militancia, me parece, ¿no? Vos sabrás mejor que yo que podés comparar de cerca, pero me parece que siempre nuestro país es más movilizado, me parece. La militancia está más movilizada. Sí, no. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Ellos mismos lo reconocen cuando fueron mucha gente acá de los medios de comunicación alternativos y que son contrahegemónicos, fueron cuando asumió Alberto Fernández, y vinieron maravillados. Dicen, no, la movilización de la gente a favor de Alberto, la fiesta, la cantidad de gente, los discursos. Dicen, bueno, dice, acá lamentablemente no tenemos ese tipo de movilización. Y bueno, durante el gobierno de Dilma Rousseff también se encargó mucho de que no hubiera esa movilización. Dilma Rousseff confiaba demasiado en los mercados y se alejó de los movimientos populares, y los movimientos populares se alejaron también de Dilma, y después cuando, digamos, hicieron las paces nuevamente, ya era un poquito tarde, ya el golpe ya era inevitable. Y bueno, pero esas son, digamos, las experiencias de la historia reciente que nosotros no podemos dejar de lado, porque son, digamos, lo que tenemos para construir un futuro, ¿no? Son lo que tenemos para construir un futro. Pero bueno, ahora Lula ganó. Sí. ¿Qué desafío crees que tiene Lula ahora, de acá en adelante? Todos los desafíos. Lo primero que me gustaría decir, que yo escucho mucha gente en Argentina que analiza la realidad brasilera un poco con claves de Argentina. Claro, cada uno analiza con lo que les es más próximo, y piensan y dicen, por ejemplo, bueno, Lula ganó por poco margen. Sí, es verdad, pero no hubiera cambiado absolutamente nada si hubiera ganado con un margen mayor. Si hubiera ganado por 10 puntos, lo mismo sería. No hubiera cambiado absolutamente nada. Lula ganó, y eso es lo importante. Por otro lado, mucha gente dice, bueno, pero Lula no tiene mayoría en el Congreso, se le va a hacer muy difícil. El Congreso es absolutamente pragmático, acomodaticio y oportunista. Ya están todo el mundo, como decíamos acá en Brasil, ya están todos con Lula. Ya le soltaron la mano a Bolsonaro. Le dieron algunos, no todos, algunos le dieron una semana para ver si podía hacer el golpe. No se dio el golpe y ya le soltaron la mano, absolutamente. Ya no lo quieren más a Bolsonaro ni como jefe de la derecha. Quieren que Bolsonaro se retire y que ocupe un lugar así, digamos, de cuadro decorativo de la derecha. Bueno, estás ahí, pero listo, nosotros queremos otra persona menos loca y que no ataque tanto a las instituciones. O sea que lo del Congreso va a ser el desafío de siempre. Lula, cuando asumió en el 2002, tenía 80 diputados aliados, ahora tiene 119. Cuando Lula asumió, muchísimo, bueno, no tienen los gobernadores. Bueno, ahora tiene 4 gobernadores que son del Partido de los Trabajadores. En el 2002 tenía 2. O sea, Brasil está compuesto por 29 partidos que están muy distribuidos y con los cuales hay que negociar sí o sí. Y la negociación siempre es muy dura, no es fácil. Ellos son profesionales
de cómo es del apriete. Entonces son terribles. Y eso significa dinero. Y eso significa dinero, y a veces dinero no muy claro, como en el caso de Bolsonaro, que tuvo que hacer un presupuesto paralelo de casi 2.500 millones de dólares para que no le hicieran el impeachment, ¿no? Para que le cajonearan los más de 100 pedidos de impeachment que tiene. Así que le costó caro a Bolsonaro eso. Lula tampoco la va a tener fácil, pero no es imposible, como tampoco le va a tener fácil Bolsonaro, eso de que el partido de Bolsonaro, no hay partido de Bolsonaro, hay partido de los diputados y que apoyarán y negociarán con el presidente, o sea que no va a ser fácil. Pero lo más difícil, Macarena, es lo que estábamos comentando nosotros, la sociedad, es cómo ¿no? dialogar con esta masa social tan grande y que está tan desesperada porque por sus ideas tengan prevalecencia. Han interrumpido las misas, el Papa Francisco tuvo que pedir por favor que termine con el clima de odio, a ese pedido se le sumó a la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil, porque van a interrumpir en las iglesias a los padres diciendo que no tienen que apoyar a Lula porque Lula apoya el aborto. Lula tuvo que hacer una carta. En 2002 hizo una carta a los brasileros, una especie de pacto con los brasileros, y ahora le hizo una carta a los evangelistas, a los neoevangelistas neopentecostales. Sí. Es un tema muy grave. El tema de volver a que las instituciones funcionen, acá nada funciona. Acá Bolsonaro llenó de militares los entes autárquicos, las directorías de los estados. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Asuntos de los Afrodescendientes puso a un afrodescendiente absolutamente negacionista, niega todo lo que sea la reivindicación de los pueblos esclavizados. Claro. Él dice que eso es todo victimismo y sacó a todos los subalternos y puso todo gente como él. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que era el que hace el monitoreo en tiempo real de la Amazonia a través de 5 satélites que son alquilados. Sacó al director, puso a un teniente y sacó a todos los funcionarios de carrera y hoy no monitorea nada. O sea, volver a que las estructuras del Estado cumplan su función. Eso es, digamos, lo más importante que tiene Lula. Y es una tarea, es como empezar el Estado de nuevo. Imagínate que prácticamente tiene que sacar a los que puso Bolsonaro y poner gente y que empiece a trabajar nuevamente. De que el Ministerio de Salud vuelva a ser un Ministerio de Salud y no un Ministerio de los tierraplanistas antivacunas. Claro. Hoy salió disculpa que haga propaganda de otro periódico, pero del Le Monde Diplomatique, que es de los nuestros, digamos. Claro, yo lo tengo acá. En la tapa salió una parte muy interesante, un Brasil como si fuera una tela, una tela de un paño, una tela, un mapa, todo cortado y todo... y la gente cosiéndolo, porque me pareció una metáfora excelente, porque hay que volver a reconstruir el tejido social. Este país que está destrozado en pedazos, ¿no? Eso creo que va a ser el gran desafío que tiene, ¿no? Hay una crítica que se le hace, esto varias veces me lo han dicho así compañeros, no, pero fíjate que Lula no es el mismo Lula, como de alguna manera instalando esta idea de que Lula fue el candidato elegido por el globalismo y a su vez Bolsonaro, por el contrario, como estaba con esta unión con Rusia y con el tema de los BRICS y todo, representaba otra cosa. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que lleva a pensar en algo así? Como todas las cosas, hay cosas ciertas y hay cosas absolutamente falsas en eso. Bolsonaro era una persona que él personalmente tenía una relación con Putin, porque Bolsonaro es una persona, digamos, yo sé que me decía, Ramiro, pero las cuestiones personales tienen tanta influencia. En el caso de Bolsonaro sí, en el caso de esta gente que es medio psicótica tiene. Entonces Putin le dijo en una charla que tuvieron allá por la pandemia, le dijo, bueno, has llevado adelante el tema de la pandemia de una forma muy máscula, como un macho, digamos, y eso lo terminó comprando a Bolsonaro, imitó los videos de Putin, entonces supuestamente hay una relación con Putin, pero hasta ese momento Bolsonaro, mañana, tarde y noche, vivía despotricando contra China, a tal punto que pidió que el embajador de China acá en Brasilia todos los días tenía que salir a
a desmentir a Bolsonaro y fue terrible. O sea que no hay, digamos así, una cuestión de que, bueno, Bolsonaro en este momento es el paladín latinoamericano del multilateralismo. No. Eso por un lado. Por otro lado, Lula ha tenido una excelentísima relación siempre con China y con Rusia también, y con otros países, con Irán inclusive, otros países que estarían dentro del eje del mal no atlanticista, digamos, ¿no? Claro. O por lo menos que siempre se enfrentan. Y es claro que Biden fue uno de los primeros que apoyó a Lula, ahora que reconoció la victoria de Lula, sí. Apenas 40 minutos ya lo llamó enseguida, te felicito, y Biden fue el que le dijo a los militares, no hay golpe de Estado, nosotros no apoyamos golpe de Estado. Lula, Bolsonaro hasta último momento, hasta el martes estaba hablando con los militares para cuestionar, judicializar las elecciones de la victoria de Lula. O sea, y los militares le dijeron no. Y dijeron no solamente porque tengan una vocación democrática en Brasil, sino porque la orden venía desde arriba, de Estados Unidos, y dijeron no. Eso significa que Lula es atlanticista, que Lula está, digamos, alineado con Estados Unidos. Y no sé, Macarena, vamos a ver, el mundo ha cambiado muchísimo. Lula ha cambiado muchísimo. Lula va a tener que ser un equilibrista, porque todo el mundo quiere que Lula sea el Lula que ellos quieren, ¿no? Es como que me parece que todo el mundo tira para que Lula vaya por su lado. Y Lula va a tener que ser una especie de Erdogan, el presidente de Turquía, que está en todos lados y sacando lo mejor para todos lados. Y América Latina va a tener que estar un poco pendiente de eso, porque no es cuestión de... Estados Unidos es una hegemonía que está en decadencia, pero no está muerta. Y cuando cae va a destruir. Tal cual. Y va a destruir. Entonces no podemos enemistarnos abiertamente con Estados Unidos, pero tampoco podemos perdernos la oportunidad del multilateralismo, que es justamente la apuesta en el futuro de unas relaciones internacionales sin intromisión en los aspectos internos, en primer lugar, cosa que Estados Unidos no hace. Estados Unidos le da hace golpe de Estado a cualquier presidente que a él no le guste, sin imponer un país sobre el otro, cosa que Estados Unidos, justamente la base de Estados Unidos es esa, ¿no? El garrote fuerte, ¿no? Y yo impongo mi voluntad de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Y sin la otra sin que tiene, ¿no? Siempre tratando de que ganen las dos partes, cosa que esa relación no se da en los Estados Unidos. Pero bueno, una está creciendo, están los BRICS, los BRICS parece que van a empezar a trabajar mucho con lo que es el Pacto de Cooperación de Shanghái, otro gran grupo de países que están trabajando muy pero muy bien en el comercio multilateral, donde hay aproximadamente 17 países, muy pero muy importantes: China, Rusia, ahora se incorporó Irán, Indonesia, Pakistán, muchas economías muy pero muy fuertes, y también con la Comunidad Económica Euroasiática también, que están todos los países del Asia Central que en este momento tienen muchas relaciones entre ellos, primeramente por lo que es la ruta de la seda y la franja, que era esa ruta de comercio que terminaría en Europa, pero ahora con la crisis de bélica en Ucrania no va a terminar en Europa, pero ya entre ellos es suficiente. Mucha energía, mucho petróleo, y cada vez tiene más fuerza. Entonces estos tres, BRICS, Comunidad Económica Euroasiática más el Grupo de Shanghái, van a conformar cada vez más una alternativa, porque van a empezar a trabajar, por lo menos es lo que proponen las dos grandes potencias, que son Rusia en este momento, potencias contrahegemónicas, digo, ¿no? Rusia y China, es lo que quieren, es esa integración, que corresponde al 83% del mundo, porque ellos hablan de la comunidad económica, la comunidad, dice, no, porque la comunidad internacional, dice el mundo atlanticista, ¿no? Cuando digo el mundo atlanticista me refiero a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Somos la comunidad internacional. Ustedes son el 17%, claro, los 27 países europeos, Canadá, Estados Unidos, Australia, Corea del Norte y por ahí me olvido de alguno, pero se acabó. El 83% es el resto, es América Latina, es África, es Asia. ¡Opa! Entonces, Lula va a tener que ser muy equilibrista en cuanto a eso. Es un desafío inmenso.
Ramiro, la verdad que nos pareció re interesante toda esta charla la verdad que ojalá podamos seguir conversando porque esto va a seguir y es muy necesario hacer estas charlas también de comparación y más vos estando ahí, vos viviendo ahí, palpando la realidad de cerca de Brasil. Te agradezco muchísimo por esta charla. No, Macarena, el agradecido soy yo, fue un gusto y bueno, y hasta la próxima, les dejo un abrazo muy grande. Gracias, quedaron un montón de temas pendientes, pero los vamos a seguir charlando. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo enorme, Ramiro. Bueno, estamos hablando desde San Pablo, Brasil, con Ramiro Cajiano Blanco, abogado, comunicador popular y doctor en lingüística, explicándonos cómo está la situación en Brasil y en el mundo también, ¿no? Porque esto es la parte que hacemos de análisis internacional. Si les parece, vamos a un breve corte y vamos